Bienvenidos a esta clase de Biología General y Celular para Bioquímica y Farmacia. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 8, Evolución y Ecología. En esta primera parte vamos a abordar temas relacionados con la evolución. Pero antes quiero recordar que la biología está organizada para su estudio de una forma jerárquica, una organización jerárquica partiendo de los átomos, a moléculas, a células, a tejidos, órganos, aparatos, hasta el organismo. Y estos, a su vez, los organismos están unidos en las especies, en poblaciones, en comunidades, hasta llegar a la biosfera. Es decir, hoy vamos a salir de los niveles de organización de la biología, que es hasta el organismo, para ingresar a los otros niveles de organización. Como en toda la biología, su estudio tiene sentido, siempre y cuando se lo mire con los anteojos de la evolución. Entonces, ¿qué es la evolución biológica? Es un proceso de transformación de unas especies en otras mediante la acumulación de pequeñas nuevas características que se van adquiriendo sucesivamente de generación en generación durante millones de años. Este árbol de la vida nosotros lo hemos desarrollado en diversas unidades anteriormente y hemos visto que todos los organismos vivos, y hemos aceptado en la ciencia que los organismos parten de un ancestro común y a partir de allí se deriva. Esta acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo es para nosotros la evolución biológica. Pero antes hay una amplia gama de representaciones sobre los orígenes de la vida y de la diversidad biológica que forman parte del acervo cultural en el que fueron planteadas. Es por eso que vamos a ver primero, brevemente, algunas teorías preevolutivas. Estaban los filósofos de la antigüedad, de la antigua Grecia, por ejemplo, Anaximandro decía que los primeros animales vivían en el agua y los terrestres fueron generados a partir de ellos. Esta explicación, fíjense, fue en 600 años antes de Cristo. Por su parte, Empédocles afirmaba que los seres vivos tienen un origen no sobrenatural y que la adaptación no requiere un organizador o una causa final. Es decir, que los temas sobre la evolución y la diversidad de la vida sobre el planeta Tierra hace muchísimos años que se vienen planteando. Aristóteles organiza las ideas de Platón y establece que los organismos se clasifican de acuerdo con una estructura jerárquica, y él estimaba que había una estructura que era la escalera de la vida, que iba de los organismos más sencillos hasta los más complejos, donde proponía Aristóteles que el ser humano era lo máximo de esa escalera. Las corrientes de pensamiento en la comunidad científica antes de las teorías de evolución estaban dominadas por dos grandes teorías. Una era la del creacionismo, en el cual el origen de cada especie se debía a un acto creador específico. Y por otro lado se encontraba la teoría fijista, en el cual las especies se mantenían invariables a lo largo del tiempo. Después de 2000 años, la comunidad científica, Carl Linné, naturalista sueco, que nosotros ya lo vimos cuando hablamos sobre la nomenclatura binomial que puso, dice que hay tantas especies diferentes como formas diversas fueron creadas en un principio por un ser infinito. Fíjense que Linné era defensor del
origen creacionista de las especies. Hubieron diversos otros aportes, como de Cuvier, la teoría geológica catastrófica, entre otros, hasta que aproximadamente en 1780, Lamarck, naturalista, fue quien elaboró un conjunto de teorías explicativas de la evolución. Propuso que todas las especies, incluidas el Homo sapiens sapiens, descienden de otras especies más antiguas. Entonces, los individuos de una misma especie no eran todos iguales, como se puede ver en esta foto, y que los descendientes no siempre eran iguales, idénticos a sus progenitores. Lamarck defendía que Dios crea la naturaleza y que ésta da lugar a las especies debido a su tendencia natural hacia la complejidad y a las adaptaciones causadas por las variaciones ambientales. En síntesis de la teoría de Lamarck podemos mencionar los cambios ambientales. Ante los cambios ambientales, los organismos tratan de adecuarse. También Lamarck estimaba que existía como un sentimiento interior en el cual esta idea representaba un esfuerzo inconsciente de los seres vivos hacia un grado de aumento en su complejidad. Y por otra parte, también afirmaba que las especies cambian con el tiempo gracias a la herencia de los caracteres adquiridos. La idea de que los individuos cambian a medida que se desarrollan en respuesta a los retos que les plantea el entorno y que pasan estos cambios fenotípicos a su descendencia. Es el típico ejemplo de el cuello de jirafa para poder alcanzar las hojas de las copas de los árboles más altos, y por ello sus descendientes iban a adquirir esta condición. Esta como desventaja, el lamarquismo no puede demostrar experimentalmente esta tendencia natural de las especies a aumentar el grado de complejidad, ni tampoco explica en su teoría cómo se transmiten los caracteres adquiridos a la descendencia. Por otra parte, Darwin propone su teoría de la evolución y Charles Darwin realiza diversos viajes alrededor del mundo y visita América en varias oportunidades, y lo hace a través de un buque denominado Beagle. En todos estos recorridos que hace este naturalista, observa, anota, registra y se lleva consigo material tanto de la flora como de la fauna, como así también fósiles para sus estudios y sus colecciones, para poder establecer finalmente con hechos sustentar su teoría de la evolución. Un ejemplo clásico y típico es el de los pinzones de Darwin, en el cual Darwin observa que cada una de las islas de las Galápagos, en el Océano Pacífico, las especies presentaban diferencias a pesar de la cercanía entre las islas. Él encontró o detectó 14 especies de pinzones, que algunas vivían solamente en una de las islas, estando adaptadas a distintos tipos de alimentación. Y esas observaciones en que los picos están adaptados, por ejemplo, algunas comen frutas, otros semillas, otros insectos. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace formularon la misma explicación para el modo en que cambian las especies en el tiempo, pero Darwin se asocia con mucha más prominencia a la teoría de la evolución porque desarrolló la idea con mucha más profundidad y proporcionó pruebas abrumadoras para ella
en el origen de las especies. Darwin escribió un artículo explicando la evolución por selección natural en 1941 y 17 años después publica El origen de las especies, donde explica lo que es la adaptación, el aislamiento geográfico y la selección natural. En síntesis de la teoría de la evolución de Darwin, podemos decir que la elevada capacidad reproductiva de las especies es un hecho fundamental para la selección natural, ya que van a sobrevivir aquellas más adaptadas, porque un aumento indefinido en el número de individuos de una especie va a estar limitado por la disponibilidad de recursos alimenticios fundamentalmente. Otro punto muy importante en esta teoría es la variabilidad de la descendencia. Los descendientes de los organismos que se reproducen sexualmente son distintos entre sí, excepto los gemelos univitelinos. Esto ya lo vimos cuando abordamos el tema de la reproducción sexual. Unos están mejor adaptados que otros a las características del ambiente para desarrollar sus funciones vitales. Y finalmente, la selección natural de los más aptos. Cuando las condiciones medioambientales son adversas, se crea una lucha por la supervivencia. Los individuos más adaptados sobreviven y eliminan a los demás. Son los que pueden reproducirse y así transmitir sus caracteres a los descendientes. La selección natural, con el transcurso del tiempo, va transformando paulatinamente a las especies. Esta es la explicación sobre las diferentes especies explicada a través de la teoría de Darwin. Según esta teoría, entonces, utilizando aquel ejemplo por Lamarck, el largo cuello de la jirafa se originó gracias a que por alguna causa entonces desconocida, algunos individuos nacían con el cuello más largo y los otros con el cuello más corto. Había diferencia entre los individuos de la misma especie. Durante las épocas en las que escaseaban los recursos, solo podían sobrevivir las jirafas con el cuello más largo. Al reproducirse, transmitían el carácter del cuello más alargado a los descendientes. Este proceso se ha mantenido generación tras generación hasta la actualidad. Los individuos de la población son diferentes. Algunos tienen la capacidad de explotar ciertos caracteres con éxito respecto de otros de su misma especie, que no lo pueden hacer. Estos hechos son azarosos. No podemos decir cuál va a ser el individuo de la especie que tenga ese potencial. En la actualidad, la teoría de la evolución ha incorporado diversas conocimientos, información y se ha generado la teoría sintética de la evolución. Rosansky, Huxley, Mayer, Simpson fusionan el darwinismo clásico con la genética moderna en lo que se llama la teoría sintética o neodarwinismo. En la tesis neodarwinista, los fenómenos evolutivos se explican por la acción conjunta de mutaciones fortuitas en el ADN, recombinaciones de genes, selección natural y aislamiento. Entonces, en la actualidad se reconocen como los motores de la evolución las mutaciones, las migraciones, la reproducción desigual, el tamaño de la población, la supervivencia desigual. Para Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada población natural son una cuestión del azar. No las produce el ambiente, ni una fuerza creadora, ni el esfuerzo inconsciente del organismo.
se establecen por forma aleatoria. Esta es una gran diferencia respecto del planteo de Lamarck. Según la visión de Darwin, debido al carácter azaroso de su origen, estos cambios no tienen meta o dirección, pero a menudo les confiere a los individuos portadores de ciertas ventajas o desventajas que modifica su aptitud, es decir, su posibilidad de supervivencia y reproducción en un ambiente determinado. Entonces, la selección natural establece que entre los miembros de una especie se produce una lucha por la supervivencia, sobre todo si los recursos son escasos, por superpoblación, y solo los mejores adaptados consiguen sobrevivir y reproducirse. Este es un caso de la mariposa abedul vistundecularia, que en estado natural tiene un color blanco y vive sobre los troncos de abedules que suelen estar cubiertos de líquenes blancos, y así pasa desapercibida ante su depredador. Las que tienen una mutación son oscuras, por lo tanto son presas fáciles y son minoritarias en la población. Durante la época de la Revolución Industrial, en 1850, la contaminación atmosférica mató a muchos líquenes y entonces los troncos de abedules ya no tenían líquenes y eran oscuros, y las mariposas blancas dejaron de pasar inadvertidas y fueron presa fácil de los pájaros. Tan solo los mutantes oscuros pasaban inadvertidos en el nuevo ambiente y se reprodujeron, y al cabo de 50 años el 99% de la población de mariposas eran oscuras. Un siglo más tarde, la calidad del ambiente mejoró y la contaminación desapareció de la zona. Los líquenes volvieron a los abedules y, al cambiar la situación ambiental, volvieron las mariposas blancas a ser mayoría. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de la evolución? Existen pruebas embriológicas, como nosotros hemos estado trabajando durante la unidad de diversidad animal. Se basan en el estudio comparado de las formas embrionarias de especies relacionadas evolutivamente, así como se evolucionan los embriones de los distintos tipos de vertebrados. Otro tipo de pruebas son las pruebas paleontológicas, que se basan en el estudio de los fósiles, que son restos de antiguos seres vivos o de sus huellas que quedaron atrapados en capas sedimentarias correspondientes al momento en el cual vivieron y que en general se encuentran petrificados y por lo tanto conservados. Los fósiles más antiguos se encuentran en los estratos más antiguos y más profundos. Otra de las, por ejemplo, de prueba paleontológica es la serie filogenética del origen del caballo actual, la especie tal cual como hoy la conocemos. Esta serie filogenética está dada por un conjunto de fósiles que pueden ordenarse desde la antigüedad y que permiten observar las modificaciones progresivas de las distintas características del cráneo, de la pata y de los dientes. Otras son las pruebas anatómicas, que se basan en el estudio comparado de órganos de organismos vivos o fósiles. Y aquí tenemos dos definiciones, una que es la de órganos homólogos. Son aquellos órganos que tienen una estructura interna similar, que denota un origen evolutivo común, pero una morfología distinta al haberse adaptado a distintas funciones. Esto se llama proceso de radiación adaptativa. En esta figura se observa la comparación del miembro anterior de distintos mamíferos, ser humano, murciélago y foca. Otra de las pruebas anatómicas es el de los órganos análogos. Son órganos que tienen un origen evolutivo diferente, pero una morfología similar al haberse adaptado a las mismas funciones. A este proceso se los denomina convergencia evolutiva. En estos
estos son ejemplos de distintos tipos de convergencia evolutiva, de morfología de marsupiales y placentarios que ocupan nichos ecológicos similares, y en este otro caso se observa la morfología de diversos vertebrados acuáticos. También, como pruebas anatómicas, pruebas para la evolución, se encuentran los órganos vestigiales, que son órganos que han quedado atrofiados al haber perdido su función. Por ejemplo, las extremidades traseras atrofiadas de la ballena. Y como pruebas biogeográficas se basan en la comparación entre la distribución geográfica de los seres vivos, que muchas veces en conexión con la supuesta deriva de los continentes y las diferencias entre las especies. Este es un ejemplo de la distribución de determinado grupo de aves en los distintos continentes. También existen pruebas bioquímicas que están basadas en la comparación de las secuencias de proteína o de genes comunes entre las especies, dado que las diferencias entre estas se deben a la ocurrencia aleatoria de mutaciones. Cuantas más diferencias haya entre estas dos especies, mayor es el tiempo que ha transcurrido desde su separación evolutiva. Esto permite la creación de árboles evolutivos, y esto es un ejemplo del citocromo C en los distintos grupos de organismos en el árbol evolutivo, construido en base a las diferencias en el citocromo C. Por otra parte, se encuentran las pruebas serológicas, que se caracterizan en la comparación de una misma proteína en varias especies. Es decir, el proceso de especiación es aquel en el cual una población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones que no se pueden reproducir con la anterior y que con el tiempo irán acumulando diferencias genéticas. Hay dos grupos de especiación. Una es la alopátrica, que se produce cuando la población de una misma especie queda aislada o dividida físicamente, ya sea por ríos, por montañas o en forma natural, o también puede ser en forma por acciones antrópicas, como puede ser un aislamiento provocado por la construcción de una carretera, de una empresa. Entonces, las poblaciones divididas irán adquiriendo distintas mutaciones de sus genes, y con el paso del tiempo llegarán a producir razas diferentes que se convertirán en el futuro en especies. Y la simpátrica es una especie geográficamente establecida, se diversifica en dos subpoblaciones debido a mecanismos que impiden su cruce. Existen hábitats con un mismo territorio, con diferencias en la temperatura, en la humedad, por ejemplo. Hay diferencias de comportamiento durante el cortejo, variación de los órganos reproductores, modificaciones cromosómicas que afectan a la información. El aislamiento reproductivo, cuando las poblaciones son sometidas a procesos de especiación, son cada vez más distintas, apareciendo mecanismos de aislamiento reproductivo que potencian que se formen nuevas especies. Este aislamiento reproductivo puede ser presigótico o posigótico. En caso que sea presigótico, antes de la formación del cigoto, se impide que el óvulo sea fecundado por diversos motivos. Puede ser ecológico, porque viven distintos hábitos estacionales, distintas épocas de maduración del macho y de la hembra, conductuales o de comportamiento. Y posigótico, actúan tras la formación del cigoto, suelen interferir en el desarrollo del individuo o lo hacen de manera estéril. Por ejemplo, la cruza del caballo con el asno, queda el mulo y la mula es estéril. O sea, los híbridos son estériles. O pueden haber especiación por mutaciones cromosómicas. Así como se forman las nuevas especies, hay extinción de especies, es el proceso contrario. Las especies pueden desaparecer de una manera
de dos formas: influencia que tienen los organismos entre sí, como una epidemia por alimentación, o cambios de hábitat de una especie por algún acontecimiento natural, o en este caso, en nuestra situación de los seres vivos, del Homo sapiens, que actúa sobre la naturaleza con modificaciones del ambiente, como lo que está sucediendo en la comunidad con el cambio climático. Entonces, hoy, después de todo este trayecto, de lo que hemos visto, podemos definir que la evolución se entiende como un cambio en la frecuencia de los alelos en el material genético de una población, y es atribuible a la reproducción desigual de los individuos. En la segunda parte de la unidad número 8 vamos a abordar algunos aspectos de la ecología. Haeckel utiliza el término oecologie en 1866 cuando conoce a Darwin, aunque la palabra solo se popularizó en la década de los 1970 en los ambientes especializados. Y como definición de esta ciencia, podemos decir que se trata de las relaciones entre los seres vivos y su medio físico, así como las relaciones con todos los demás seres vivos de dicho medio. En la actualidad entendemos a la ecología desde una perspectiva holística. La ciencia de la ecología, como toda ciencia, tiene principios y métodos, pero fundamentalmente la ecología de hoy es una ecología interdisciplinaria, es decir, son muchas las disciplinas que hacen un aporte a la teoría, a los principios teóricos de esta ciencia. Dentro de las ramas de la ecología podemos separarlas en autoecología, es aquella rama de la ecología que estudia las adaptaciones de las especies individuales a su ambiente y las relaciones que mantienen con él. La cidecología es aquella rama de la ecología que estudia como un todo las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra. Y la demoecología es aquella que se encarga del estudio particular de las poblaciones. La ecología aborda el estudio de estas relaciones a través de un sistema también jerárquico, partiendo del nivel de individuo. El próximo nivel es el de población, el otro es el de comunidad, luego sigue el ecosistema, es decir, es un sistema jerárquico, también igual que en la biología, es un sistema jerárquico en donde cada uno de estos niveles de organización tiene propiedades emergentes que lo caracterizan y lo diferencian del anterior. Pero el ecosistema contiene a todos los niveles inferiores. Por lo tanto, cada nivel engloba al anterior, pero tiene características emergentes que surgen porque los componentes interactúan, no porque se modifica la naturaleza fundamental del componente. Así que vamos a definir algunas características de cada uno de estos niveles de organización de la ecología. Se parte del nivel de individuo, que es la unidad funcional esencial de la ecología, pues los individuos interactúan entre sí y con el ambiente. El próximo nivel es el de poblaciones. Las poblaciones es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que ocupan un tiempo y un espacio determinado. Las poblaciones, recordemos que es la unidad básica de la evolución. También hay otra forma de agruparlos a los organismos en forma de medio, gremios, que es el grupo de poblaciones que explotan el mismo recurso y de una forma muy parecida, y constituyen una agrupación funcional de las poblaciones según las necesidades y forma de satisfacerlas. El otro nivel de organización es el de comunidades, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí y que ocupan un espacio y interactúan en un espacio y en un tiempo determinado. Por ejemplo, puede ser una comunidad de un arrecife de coral o una comunidad
unidad terrestre de descomponedores. El otro nivel de organización es el de ecosistema. Es la unidad básica de interacción entre una comunidad y el ambiente que la rodea. Y la principal característica es el flujo de energía y el ciclado de la materia. Un nivel que no habíamos mencionado es el de paisaje, que es un conjunto de ecosistemas relativamente homogéneos, tales como los prados, los campos, pueblos, ciudades. Es decir, en el nivel de paisaje se observa la interacción del ser humano y está compuesto por matriz, manchas y corredores. La dimensión de un paisaje es variable, puede ser una cuenca, puede ser un cultivo de vegetación. El otro nivel de organización es el de biomas, es decir, es un nivel mayor que ocupa un conjunto de comunidades, una misma área geográfica, sistemas regionales o subcontinentales que se caracterizan por un tipo de vegetación, por ejemplo la tundra o la selva tropical, las rocas boreales. Y finalmente la biosfera, que es la unidad ecológica constituida por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta de la Tierra, y la parte de nuestro planeta habitado por todos los seres vivos. Todos los sistemas biológicos y sistemas ecológicos van a requerir energía y materia. Y hay un flujo de energía desde el Sol hacia todos los seres vivos, y la energía esta es captada por los autótrofos. Esta energía es transformada en materia en forma de tejido que van a ser consumidos por los consumidores primarios, que son herbívoros, y estos van a ser consumidos por los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Es decir, hay una cadena trófica donde va a circular la materia y va a fluir la energía. Una definición que quiero remarcar, que es muy importante, ya sea en términos evolutivos o en términos ecológicos, que es la definición de población. Dijimos que la población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un tiempo y un lugar suficientemente cerca unos de otros como para poder cruzarse. Es decir, tiene que dejar descendiente, y la característica de una población en términos ecológicos es que comparten un ciclo de vida, tienen características de tipos de alimentación, características de épocas de reproducción, crecimiento, están en un mismo estadio y están involucrados en los mismos procesos, comparten las mismas tasas de los procesos de natalidad, de mortalidad, de crecimiento, y existen intercambio genética de información a través de la reproducción, y estamos hablando de reproducción sexual. Cuando decimos que son individuos de la misma especie en un mismo lugar, estamos hablando que existe un potencial reproductivo. Entonces, cuando hablamos de ecología de poblaciones, los factores que controlan a las poblaciones van a estar relacionados a las tasas de crecimiento, la velocidad con que crece o con que aumenta el número de individuos, la abundancia, su distribución, su natalidad, mortalidad. Entonces, hay conceptos como el concepto de hábitat, es decir, es el lugar real en que vive un organismo y describe una localización, y se puede definir en distintas escalas. Entonces, otra definición importante cuando hablamos de población es el de nicho, que es el modo en que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responden. Esta definición es una definición de Hutchinson. El papel de una especie en su comunidad, incluyendo las actividades y las relaciones. La definición de Hutchinson habla de un nicho multidimensional donde los individuos pueden desarrollarse, crecer, reproducirse, y las variables que intervienen para que se cumpla ese ciclo de vida son diversas. Otra de las características de los nichos es que podemos definir un nicho fundamental o al nicho
efectivo. El fundamental es aquel en el rango total de condiciones ambientales y recursos bajo las cuales una especie puede sobrevivir. Pero el efectivo es el nicho que luego de haber una interacción con otras especies diferentes, el nicho se puede achicar porque está compitiendo con otra especie. Entonces, cuando nosotros hablamos de especies generalistas, son aquellas especies que pueden ocupar nichos muy amplios, con grandes rangos de recursos y condiciones, y las especialistas ocupan nichos más estrechos. Necesitan determinadas condiciones y recursos para poder cumplir con sus ciclos de vida. Y otra característica que vamos a mencionar es el tema de los ecosistemas. Dijimos que el ecosistema es aquel que incluye a todos los organismos de un área determinada que interactúan con su ambiente físico, de manera que hay un flujo de energía que conduce a estructuras bióticas definidas con claridad y hay un reciclado de materia entre los componentes vivos y no vivos. Es decir, tenemos los componentes bióticos y un flujo de energía y una circulación de la materia. Las características generales de los ecosistemas están formados por elementos bióticos y abióticos, son sistemas abiertos, las interacciones entre los elementos determinan una retroalimentación, las interacciones determinan redes tróficas e informacionales, intercambio de información, son sistemas jerárquicos que pueden cambiar con el tiempo y se caracterizan porque tienen sus propias características emergentes. Los componentes básicos de un ecosistema, entonces dijimos que estaban formados por factores bióticos y abióticos. Dentro de los elementos bióticos dijimos que podían constituirse en cadenas tróficas y redes tróficas. Un ecosistema está formado entonces por elementos abióticos que pueden ser el suelo, los nutrientes, el agua, los gases, oxígeno, dióxido de carbono, diversos. Y a su vez están los productores, los autótrofos y los consumidores. A su vez, este sistema, que forma parte del ecosistema, capta la energía solar radiante a través de la fotosíntesis por parte de los productores. Todos los seres vivos respiran, eliminando dióxido de carbono y oxígeno a través de la fotosíntesis, dióxido de carbono a través de la respiración. También del ecosistema, que es un sistema abierto en el cual hay una interacción entre la materia y la energía, entra y sale permanentemente. También salen desechos al exterior, aumentando la entropía. Entonces, hay toda una interacción entre los seres vivos y los no vivos. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente que interactúen entre sí. A ello se denominan relaciones interespecíficas. Por ejemplo, la competencia se relaciona cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Es especialmente cuando una utiliza el mismo recurso que la otra. Y puede ser que una población desplace a la otra o que puedan coexistir de alguna manera. Otro caso, otra relación interespecífica es el comensalismo, que se caracteriza porque se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se afecta al utilizar el mismo recurso o las mismas condiciones. Otra puede ser la cooperación, en el cual dos especies se benefician una a otra, pero cualquiera de las dos puede sobrevivir por separado. Otra es el caso del mutualismo, en el cual dos especies se benefician entre sí hasta el extremo de que su relación llega a ser necesaria para la supervivencia de ambas especies. Y otra es el parasitismo, en el cual los pequeños organismos viven dentro o sobre otro organismo vivo, que es el hospedero, perjudicándolo. Bien, hasta aquí hemos llegado.
Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.